Usted nació en el catolicismo, pero hoy en día es cristiano evangélico. Bueno, yo empecé porque de hecho mis formadores lo que me instruyeron y me decían, no puedes casarte, tiraban su volado escondido. ¿Entiendes? Mi papá por el mismo teléfono me dijo, pues mira, déjame decirte que a partir de ahora yo no soy tu papá. Que Dios te bendiga y bienvenidos a un episodio más de tu canal Opina TV Show. Estamos acostumbrados a escuchar de que una persona nació en el Evangelio, que sus principios fueron fundamentados en el Evangelio. Pero tenemos un caso particular en el día de hoy, y es que tenemos a un chico, un hombre de Dios actualmente, de que nació, pero no fue en el Evangelio, sino en el catolicismo, pero tenía un llamado de parte de Dios que en un momento determinado decía que iba a servirle desde la perspectiva cristiana evangélica. Y para mí es más que un placer y un honor dar a conocer por medio de esta plataforma la historia de Eusebio Ortiz. Que Dios le bendiga, varón. Amén. Dios ¿Cómo se encuentra en este día? Amén. Muy bien, gracias a Dios. Príncipe, como dije en un principio, estamos acostumbrados a escuchar de que hay personas que nacieron en el Evangelio, pero es muy poco común escuchar el caso que le pasó a usted. Y es que usted nació en el catolicismo, pero hoy en día es cristiano evangélico. Así es. Entonces, yo quiero que usted nos diga a nosotros cómo fueron su juventud en cuanto al cristianismo y el catolicismo. Perfecto. Bueno, mi familia desde toda la vida ha sido católica. Yo nací en el catolicismo, se me infundió el catolicismo. De hecho, no era un asunto de que a ti te gustara o que si tú querías. Había una imposición de asistir a la iglesia, lo que le llamaban el catecismo. Y esta costumbre, pues me la inculcan mis padres. Y vengo de una familia también muy idólatra a lo que es la Virgen María y a diferentes patrones, a diferentes santos como San Antonio también, que eran muy propios de la familia, de mis abuelos, mis bisabuelos. Y esto pues me lo van infundiendo en toda mi vida. Y yo pues en este ambiente me voy desarrollando en el catolicismo y comienzo a desarrollar toda mi vida allí. Amén. Pero en su juventud, en su casa, tenían cuadros de la Virgen María, del Niño Jesús, y también vendían velitas y peso. Cuéntenos de eso. ¿Había pasado? Realmente en mi familia recuerdo siempre una tradición que se hacía en junio, que era una devoción al Santo Cristo de Vallaguana. Para mí era algo un poco estúpido, pero lo hacía porque de lo contrario a uno lo castigaban por eso, ¿verdad? En la que ponían a uno a adorar una bandera con la imagen del Cristo y la imagen de la Alta Gracia. Y me gustaba ver, porque resultaba a veces jocosa, la ceremonia en la que uno tenía y le sobaban la bandera por encima, y luego entonces había que dar 7 vueltas a la casa con la bandera, y la bandera la trancaban, y uno tenía que trancarse en la familia, en el aposento con la bandera, en lo que los que llevaban la bandera se sentaban en una mesa a cantar lo que le llamaban la plena del Cristo. O sea que había un ritual y un protocolo a seguir. Exactamente. Tenían cada paso definido y todo eso. Exacto. Ellos se sentaban a cantar la plena del Cristo mientras bebían romo, y la familia se trancaba en el aposento hasta que ellos autorizaran la salida. Cuando autorizaban la salida, pues entonces uno se unía. Había la parte que me gustaba, era la comida de la comida que se repartía. Era abundante. Oh, había que hacer una buena comida, se partía un par de cocote a la gallina, pues, y arroz con leche y ese tipo de comida para compartirla. Luego de terminar eso, entonces se iban hacia otra casa de otro familiar. Y hacer el mismo procedimiento. Exactamente. Pero al año siguiente o ese mismo día. No, ese mismo día. Ok, pasaban varios lugares con lo mismo. ¿Qué es la plena? La plena es una canción, dígase
de corte cultural propia de la zona de Monte Plata específicamente. O sea que las personas nativas de allá es que más conocen este término. Más conocen, sí. La plena sería como la música que hoy nosotros conocemos como más de barrio, un lenguaje muy llano, ¿verdad? Muy coloquial. Muy coloquial, en el cual se decían cosas, algunas escritas, otras que salían en el momento. Improvisada. Exactamente. Ok. Entonces, líder, estamos hablando de que ustedes, desde que tienen uso de memoria, vivía este tipo de cosas en su casa. ¿Hasta qué edad usted llegó a participar en esa actividad? Yo llegué a participar en esa actividad aproximadamente hasta los 12 años. Cuando entonces empecé a ver, porque yo decía, oye, pero yo no le veo fundamento bíblico a esto. Yo no veo que esto tenga como un sentido. Entonces yo empecé a hablar con mis padres, a decirle, pero yo no entiendo si había que hacer un aporte para la iglesia. Ustedes dan una ofrenda para la iglesia de 50 pesos y hacen una inversión de romo y comida para esa gente de varios miles. De miles de pesos. Entonces, ¿cómo es? Esto no tiene sentido. Algo no cuadraba, no hay un equilibrio. Yo les recomendé incluso, pero vamos a reducir que ellos no vengan, que esa inversión no se haga y la ofrenda que ustedes van se la van a dar a la iglesia, igual a la iglesia católica era que se le daba. Amén. Igual que hacían cada cierto tiempo lo que era sacar un becerro del ganado. O sea, estamos diciendo que desde el principio, a los 12 años, usted empezó a tener curiosidades y analizar qué era lo que hacían. Entonces también podemos extraer de esa información que usted nos acaba de decir, de que usted era una persona que era muy desprendida en cuanto a lo económico con respecto a la iglesia. De manera que tenemos información de que más adelante usted estaba tan empapado y también era tan fiel a la doctrina católica que incluso inició el proceso para ser sacerdote. Efectivamente. ¿A qué edad usted inicia con ese proceso? No tengo con exactitud la edad. Yo recuerdo que estaba en 7º grado de la escuela y una ocasión una profesora nos puso a hacer una tarea, a escribir qué queríamos ser. Y cuando yo anoté en la pizarra que quería ser sacerdote, casi toda la escuela se aglomeró alrededor del aula. Hay un sacerdote, un padre, y entonces como que se armó esa algarabía. Y desde ese tiempo, estamos hablando del año aproximadamente 1996-97, en ese tiempo entonces comienza a caminar la fama de Eusebio, o como comúnmente me conocen en mi campo, Francisquito, de que él era el sacerdote y un muchacho que va a ser un potencial sacerdote que vamos a tener de la comunidad. De hecho, ahí surge un sueño en el cual catequistas de la Iglesia Católica en ese momento me desvían. ¿Cómo así? Yo tuve un sueño en el que yo soñaba con la Sagrada Familia de Nazaret y me decía, yo iba por un camino y ellos me decían, sigue y verás. Al yo preguntarle que hasta dónde me conducía el camino me condujo cerca de un río a una casita muy hermosa de campo. Sin embargo, con el tiempo, con el pasar de los años, descubrí que en ese lugar estaba la que hoy es mi esposa. Pero en ese momento, al contar el sueño a los catequistas, lo que ellos me dicen a mí, no, eso es que el Señor te está llamando a ser sacerdote. Pues obviamente entonces se buscan los mecanismos, se buscan las relaciones necesarias para que comience a entrar a lo que es el paso de las jornadas vocacionales, que es un proceso que uno inicia para entonces ser seleccionado al candidato al sacerdote. Ahora entiendo, ellos, de acuerdo a la interpretación del sueño que usted tuvo, eso lo que hizo fue que lo afirmó más en la decisión que era ya la que usted había tomado en la escuela de ser sacerdote. Exactamente, porque obviamente los catequistas son los que te instruyen y te dicen, te revelan, buscan tu revelación, te dicen, ok, este muchacho da para tal cosa, esto es lo que Dios ha tratado con él. O sea, no era uno quien decidía, sino ellos quienes decidían por uno. Okay. Esa parte era la familia de Nazaret, a lo que yo me referí. La familia de Nazaret era la Sagrada Familia,
de Jesús, María y José, el cual yo me lo encontré que en este sueño iban de camino, yo iba de camino y ellos venían. Ok, venían en sentido opuesto. Exactamente, sí. Ok, líder, entonces, ¿cuáles eran los requisitos para usted poder aplicar para ser sacerdote? Bueno, en ese tiempo el requisito era un poquito restringido, primero porque estaba entrando el proceso en el cual los sacerdotes no ya podrían ser negros. Aquí en República Dominicana y a nivel mundial, los sacerdotes de color oscuro no podían ser sacerdotes. Se pensaba que los sacerdotes debían ser de color claro, sobre todo porque nosotros teníamos muchos sacerdotes de descendencia española. Y por esto, ver un sacerdote negro esto era algo diferente, algo difícil. Pero ya se estaba introduciendo. Entonces, en este tiempo, pues sí se buscan los que llamaban seminaristas, que ya eran los que estaban estudiando. Y ellos son los que me encaminan para que yo pueda llegar, además de que tampoco soy un color tan oscuro. O sea, que lo que estamos hablando que técnicamente usted era como un más o menos ahí, no era ni negro ni blanco. Exactamente. O sea, tú eres un calificado. Tú calificas dentro del rango que estamos buscando. Oiga, excelente. Hay algo que me llama mucho la atención, porque estamos viendo de que cuando usted era un niño, casi entrando a la adolescencia, usted en una clase toma como decisión de que quiere ser cuando sea grande sacerdote. Eso se riega la voz, se populariza y se da a conocer de que esas son sus intenciones. Y en su pueblo lo conocían así como el futuro, el potencial sacerdote. Sí. ¿Eso en algún momento no le hizo sentir un poquito de presión? En cuanto a que no podía, seguro no pensó usted, contrale, yo no puedo darle a esta gente ahora que yo no quiero ser sacerdote. ¿Le pasaron algunos de esos pensamientos en algún momento? De hecho, el momento decisivo en el cual Dios trata conmigo para yo dar un paso y ser cristiano fue lo que más me costó. ¿Cómo así? Porque luego de que tú tienes un gran número de población, un gran número de personas que confía en ti, que te ve a ti, que habla contigo, que cualquier cosa a nivel eclesiástico la consultan contigo porque ya tú eres un líder, tú eres un futuro sacerdote. De hecho, mi familia me tiene en cierto estado que es el sacerdote de la familia y es un privilegio. Bien, este momento llega un momento fuerte en mi vida, un momento amargo, un momento que uno a veces entra en duda y uno dice, bueno, ¿y ahora me decido, no me decido? Esto es algo muy difícil, pero es algo que realmente, a pesar de todo el dolor, yo doy el paso. Pero ¿usted nunca sintió presión de que estaba llegando a hacer algo que posiblemente no era lo que usted quería hacer? Con relación a eso no sentí presión, porque ahí te estaba bien. Sí, porque lo que yo vislumbraba siempre era que me interesaba servir. Okay. Y como el sacerdocio siempre se vendió como una vocación de servicio, entonces pues eso era lo que a mí me gustaba. Mi mamá incluso me cuenta que yo desde pequeño siempre estaba dispuesto a servir, siempre estaba dispuesto a colaborar, a hacer las tareas de la casa e igualmente a lo que era el dar. Si alguien llegaba a mi casa, mi mamá siempre cuenta una anécdota mía de que llegó mi papá con una funda de pan, que era la cena de la casa, y de repente yo llegué y llegaron unos amigos de mi papá y yo les repartí los panes. Vengan a comer pan todo el mundo. O sea, que usted era un filántropo innato. Se podría decir que sí. Ok. Entonces, estimado, yo quiero que usted nos diga a nosotros aquí, a nivel de conocimiento, ¿cuál era la capacitación que tenía que tener una persona para poder lograr ser sacerdote? O sea, nivel educativo. Bien, para poder lograr ser sacerdote hay que cursar primero el nivel del bachillerato y luego se va a lo que se llama un año de prefilosofía. Luego de que terminamos el prefilosofado, se pasa al año de la filosofía, son 4 años de estudio a nivel profesional, y luego entra a la teología, que son 4 años más. O sea, estaríamos contando 9 años para poder lograr ser solamente de preparación. Exactamente. O sea, que el sacerdote no es simplemente yo quiero ser sacerdote y ya voy para allá. O sea, hay un número de requisitos que debe de cumplir. Entonces, líder, usted en todo ese tiempo estaba consciente, digo, desde que
¿En qué momento usted se concientizó de que no podía estar casado ni tener hijos, nada de eso? Desde un principio éramos conscientes. O sea, usted todo el tiempo Sabíamos nunca... que no podíamos casarnos, que de hecho se nos instruyó que el sacerdote tiene que estar y guardarse para el celibato y todas estas cosas. Yo sé dónde tú quieres llegar. Y dígame, ¿dónde sabe? Suéltalo. ¿Dónde choca que entonces tú ahora eres casado? Bueno, yo empecé porque de hecho mis formadores lo que me instruyeron y me decían, no puedes casarte, tiraban su volado escondido. ¿Entiendes? Ellos tiraban su volado escondido. Entonces, oye, entrábamos en confusión y entrábamos en debate, pero ven acá, usted sí lo puede hacer y yo no. ¿Cómo así? Explíqueme. ¿Entiendes? Así no vale. Entonces, líder, cuando usted ya supo eso, que por acá y que entró en esa discusión, digo, esa leve discusión, usted, eso fue lo que le inculcó a la primera certidumbre de contra, estar en el camino correcto o algo así. Eso influyó para... Eso influyó mucho. Aparte de eso, obviamente ya uno iba estudiando la Biblia. Usted automáticamente se iba nutriendo, se iba Claro, uno documentando. te va estudiando. De hecho, a mí me prepararon para ser persecutor de los evangélicos. ¿Cómo así? En los años de formación, a mí se me preparó para que cuando un católico entrara a una iglesia evangélica, yo fuera a trabajar con esa persona, convencerlo y hacerlo que volviera a la iglesia católica. De hecho, hoy yo me topo con muchas personas que a veces uno, y tú ahora te decidiste, ¿verdad? Y no me dejaste a mí, ¿entiendes? Y un poco difícil, pero de verdad ha sido un gran testimonio para ellos ver que hoy yo estoy en el verdadero camino, en un camino que realmente se habla la verdad, te habla por la palabra, porque es una de las cosas que más me chocó siempre en el catolicismo es el nivel de hipocresía que se vive. ¿Cómo así? Aclare eso. O sea, la Biblia te enseña, te instruye una cosa, pero cuando vamos a los hechos, la realidad es otra. ¿Cómo así? Te decía ahorita, te instruyen que el sacerdote tiene que ser célibe, ¿verdad? Los sacerdotes hacen voto de 3 cosas: castidad, pobreza y obediencia. Cuando hablamos de esos 3 tipos de votos, que son por lo cual se consagran, cuando hablamos de castidad, eso va muy lejos de la realidad. No puedo negar que sí hay sacerdotes castos que se guardan, que se reservan, pero la mayoría no es así. Bien. Por abajito. Por abajito tienen sus cosas, ¿verdad? Tienen sus mujeres, bien. Pero cuando hablamos también de lo que es la pobreza, oye, el ser sacerdote es un privilegio. Y pobreza no hay. Un sacerdote que anda en un vehículo del año no es pobre. Un sacerdote que tenga salario por encima de los 50, 60 mil pesos en varias instituciones del Estado incluso, no es pobreza. Cuando usted está llamado a renunciar a todo. Bien. Y la obediencia es la que un poquito se cumple porque es prácticamente impuesta. Pero por testimonio de los líderes católicos incluso nos decían, aquí se vive una lucha, porque cuando te mandaban a una misión, uno refunfuñaba y decía, no, yo no quiero ir a eso. O sea, había dificultad incluso con la misma obediencia. Okay. O sea, esa es una realidad que por la palabra no se cumple. O sea, que todas estas cosas se fueron acumulando y quedando en incertidumbre en usted. Exactamente. Entonces ya vemos a un Sebio con lleno de dudas, se podría decir, o con algunas dudas. Y luego yo quiero que usted me cuente en ese proceso, cómo usted llega a tan siquiera tener como propuesta en su mente la idea de llegar a ser cristiano evangélico. Bien. Mira, hay hechos puntuales en la vida de uno que van marcando. Siempre resalto un acontecimiento en el camino a la escuela en mi campo de 2 ancianos evangélicos que siempre se topaban conmigo en el camino y siempre me predicaban la palabra y me instruían a que aceptara al Señor. Uno lo veía y lo que hacía era que se le escondía en los matorrales
Y le salía huyendo porque realmente ahí vienen los evangélicos, y uno se le salía corriendo. Pero un día yo me harté. Un día yo me harté y digo, bueno, pues, como quiera ellos van a toparse conmigo. Hoy es mi día. Hoy no me voy a esconder. Hoy no me voy a esconder para salir de ellos. Y me preguntaron, ¿tú quieres al Señor? Sí, yo quiero al Señor. Está bien, lo acepté. Para mí fue como la primera siembra de la semilla. Bien. Pero eso a mí tampoco no le diste mucha importancia. Mucho, porque yo seguí siendo católico. De hecho, después de eso fue que fui al proceso para estudiar a sacerdote. Ok, entonces. Pero más adelante, incluso en una ocasión, ya estando en el seminario, y luego me sacaron un tiempo de experiencia, en lo que también se llama como año de disciplina. En este tiempo, habían 2 evangélicos conversando frente a mí. Y a mí me impactó porque uno le dice al otro, Dios te bendiga, varón. Y a mí me dice, buenos días. Y yo le dije, ajá. Y yo que soy hembra. Porque, como usted saluda a uno que Dios bendiga, varón, y a mí que... Buen día. O sea, yo que soy. ¿Entiende? O sea, yo entiendo que desde la perspectiva cristiana, usted tiene que saludar y bendecir a todo el que pueda. No hay que tener una excepción de que porque tú eres católico, tú eres evangélico. No. Porque la misma palabra nos enseña que el Señor es el Dios de todos, amén, no de algunos. Así amén. Mismo. Amén. Entonces, ya más adelante, con todas aquellas dudas, con todas aquellas interrogantes, con todas aquellas cuestionantes que en mi vida venían, de que la Biblia me dice una cosa, no adore ídolos, y sin embargo hay que prenderle un velón a la Virgen, y hay que hacer un sinnúmero de cosas, estudiando esto, digo, oye, pero aquí hay problemas. Entonces yo comienzo a hacer conforme a lo que la Biblia me está mandando. En este momento es cuando se descubre que yo estoy haciendo unas cosas contrarias al magisterio de la iglesia, o a lo que le llaman mandato de la iglesia católica. Pero cuando dice que se descubre, ¿a qué se refiere? Bueno, obviamente a uno le dan seguimiento. Los formadores analizan tu comportamiento, tu conducta, envían espías detrás de uno para preguntarle a la comunidad, a la gente, a los amigos. ¿Y notaron el cambio? Claro, van notando el cambio. Además de eso, yo entraba en enfrentamiento cuando se me llamaba a cita, porque venga acá, usted está haciendo esto y esto no es así. Pero la Biblia dice esto. No, pero aunque la Biblia lo diga, este es nuestro librito. Entonces estas cosas empezaron a mí, incluso a irme a los montes a orar. Empezaba a hacer silicio, ayuno, a buscar a Dios en oración. Pero que conste que eso tú no lo hacías porque se lo decía a una persona. Era que usted leyendo la Biblia. Exactamente, incluso puedo decirte la Biblia católica. Sí, porque esa era la que usted utilizaba. Exactamente. Entonces, en este tiempo, pues, ya muy adelante, después de muchas personas decirme, mira, varón, tú estás equivocado, mira, muchacho, eso no es así, analiza, yo creo que tú estás en un lugar que te puede traer problemas. Bien, en ese tiempo, después de persecuciones incluso, entro a trabajar en la ferretería americana. Ay, ay, ay. Ahí puedo darle la gloria a Dios y la honra a una persona que para mí ha sido fundamental en mi vida cristiana. ¿Cómo? Sí. ¿Quién es esa persona? Esa persona se llama Pastor Francis López. ¿El Pastor Francis López? Sí. Oh, un momentico, espérate, déjame darle la payola ahí. Si no saben quién es el Pastor Francis López, en la pantalla principal de nuestro canal está la entrevista que le hicimos al pastor. Vaya ahora, aproveche, no olvide darle like, comentar, y si no está suscrito, suscríbase para que se pueda seguir nutriendo del contenido que nosotros le damos para bendición de su vida. Amén. Amén, amén. Entonces se topó con Francis López allá. Claro. Entonces, de hecho, en ese momento Francis López no era ni pastor, pero Francis López me recibe para entrenarme en el área de seguridad. Y cualquiera cree que fue coincidencia, varón. No, cualquier mesero por ahí no, eso fue coincidencia. No. Usted llega, mira, yo no conozco a Francis López en ese momento. Una persona que me va a instruir. Cuando me instruye, entramos, yo veo el trato de Francis López hacia mi persona y uno dice, oye, pero este trato marca la vida de uno, es diferente. Pero en ese entonces, ¿usted aún todavía estaba en los caminos para llegar a ser sacerdote? En ese preciso momento yo estaba preparando el último grupo de personas para el ministerio de la
de la unción de los enfermos para el ministerio de llevar la comunión a los enfermos, o lo que le llaman laicos. ¿Esos son uno de los últimos pasos? Esos son un grupo de personas que se preparan, incluso en ese estaba mi mamá, que se preparan para ser ministro, dirigir las comunidades pequeñas en la Iglesia Católica. Okay. Guardaba una estrecha relación con Monseñor Pablo Sedano en ese tiempo, quien ha fallecido, y a él incluso yo le preguntaba muchas cosas, pero venga acá, esto no. Y él a veces me decía, no muchacho, está tranquilo, eso no es así, deje eso así, ahí. Y él estaba muy claro, pero siempre me instruía. Pero como te decía, estas confusiones, ya al conocer al pastor Francis López, hoy pastor, en ese entonces no, empezábamos a hablar de la palabra. Y como que él de vez en cuando me dejaba caer una dosis. Su granito ahí. Pero al momento de conocernos, llega un momento crucial en que el pastor Francis López me dice a mí, pero tú lo que pareces es un evangélico encubierto. Fueron una palabra que me confrontaron, de verdad. Para mí, entrar ese momento, esa frase, me llevó a mí a llegar a mi casa, reflexionar, analizar. Autoevaluarte. Claro, porque ¿cómo Wow. tú pareces un evangélico encubierto? ¿Cómo así? Y explica. ¿A qué se refería este hombre? Yo soy una gente que ando atrás de los evangélicos persiguiéndolo, y ahora tú me dices a mí que yo parezco un evangélico encubierto. Eso parece como cuando jalaban a Pedro y dice, mira, tú caminas como ellos, habla como ellos. Exactamente. Y te portas. Usted se sintió así, como más o menos. Claro. Wow, pues yo soy de ese grupo. ¿Cómo Y así? ahora yo soy de ahí. Ahora tengo yo que revisarme. Entonces usted sintió que esa palabra lo confrontaron. Esa palabra me confrontaron. Y luego, Entonces, no siempre me tocaba la instrucción con Francis López. Pero cada vez que Francis López y yo nos topábamos en el trabajo, él me saludaba. Él me daba una palabra. Y esto era como que lo que había sembrado empezó a germinar. Y empezó a dar fruto de alguna manera. Empezó a crecer de tal modo que llegó el momento en que yo dije, ya, es hora de yo dar este paso. Indiscutiblemente. Porque yo estoy en un lugar, yo estoy en un grupo que no encajo, ¿verdad? No quepo en ese grupo, y obviamente tengo que buscar un grupo donde yo sí encaje. amén. Entonces, Entonces, cuando usted toma la decisión ya de dar el paso, yo creo que usted me diga a mí, ¿cómo fue esa situación de la que usted le dijo a sus padres, mira, ya yo no soy católico, soy cristiano evangélico? ¿Cómo fue y cómo yo lo tomaron, mano? Compléteme eso ahí. La primera, ese día, yo recuerdo que de haber hecho la confesión de fe, al otro día llegué con todo el ánimo a la ferretería americana. ¿Quiere contarse la frase de una vez? Wow, ya soy. Pero en mi hora de almuerzo, llamo a mi papá. Mire, yo tomé la decisión y ahora yo soy evangélico pentecostal. ¿Por teléfono se lo dijo? Claro. Mi papá por el mismo teléfono me dijo, pues mira, déjame decirte que a partir de ahora yo no soy tu papá. ¿Así mismo? Conmigo no cuente, olvídate de mi herencia, olvídate de todo lo mío. Tú no eres un hijo para mí. ¿Y Varón. cómo fue esa palabra? Porque Varón, eso fue duro. Yo no sé de dónde, pero yo saqué fuerza y le dije, no importa que usted no quiera ser mi papá. Yo tengo un padre en el cielo que yo sé que nunca me va a abandonar. amén. Y fue duro, no te lo voy a negar. Para mí Chocante, fue varón. muy fuerte. Yo empezar desde ese día a recibir incluso amenazas, ¿entiendes? Mi familia, mis padres me levantaron calumnia, pusieron a mis hermanas en contra de mí, mis cuñados en contra de mí, ¿ves? Mi madre en una ocasión me amenazaba a los pastores líderes, ¿verdad? Porque decían, me robaron a mi hijo, ¿verdad? Porque eso no se entendía. Sí, porque tú estabas haciendo el proceso y ya casi era sacerdote. Estaba en ese proceso, ¿ves? Entonces, cuando tú tienes este nivel de servidumbre a nivel católico, dígase ser un líder católico, yo trabajé en muchas ocasiones con el cardenal en la catedral, ¿tú ves? Entonces,
tener esta relación, este lazo estrecho donde tú desarrollas y ahora venir a dar un paso y que ahora tú sales con que eres evangélico, hubo algo, recuerdo que mi papá me sacó a relucir. Ahora tú le tendrás que dar los diezmos tuyos a un pastor. Y yo le dije, pero usted le da un becerro a la Virgen y ella no come becerro. ¿Entiendes? Yo nunca le he dicho nada a usted acerca de su becerro. ¿Entiendes? ¿Qué importa que yo le dé mi diezmo a un pastor? Por lo menos él se lo come. Oh. Entonces, varón, en ese proceso, actualmente, ¿cómo es la relación con su padre, verdad? A partir de ese tiempo, tuvimos aproximadamente un año que la relación no era buena. Pero después... Porque yo era como la oveja negra de la casa. De hecho, como te digo, soy el único evangélico en mi familia nuclear. Estamos hablando de que, desde el punto de vista de ellos, usted estaba en la cúspide de la luz. Exacto. Y de un momento a otro pasó a lo más oscuro. Exactamente, para ellos, sí. Cuando uno se reunía, vamos a rezar rosario, vamos a rezar un Padre Nuestro. Y ahora yo voy a la casa y me aparto. Porque ahora yo modifico mi oración y ya no estoy rezando junto con ellos. Es un momento de una ruptura. Bueno. Pero hay una parte que luego se fue dando, porque a mis padres le vendieron siempre que yo, siendo evangélico, era un hijo perdido. O sea, ya yo no lo iba a visitar, yo no lo iba a buscar, yo no iba a estar en la misma cercanía como hijo con él. Pero la gloria de Dios, ellos han visto lo contrario. Amén. Yo estoy más cerca con mis padres. Después de ser cristiano, la relación con mis padres ha mejorado, puedo decir, a un 100%. O sea, que estamos hablando de que hay muchas posibilidades, de que la idea que yo tenía en la percepción de usted era porque otras personas se la habían inculcado en la cabeza, le habían entrado, oye, espérate, fulano va a ser así, así tal cual. Entonces, haré yo ver la respuesta, la situación como es, que es lo contrario. Y eso, no, espérate, el hijo mío así es. Lo que siempre he usado el término, le habían vendido un evangelio malo. Un evangelio errado. Y actualmente, ¿a qué concilio usted pertenece? Yo pertenezco actualmente al Concilio de Iglesias Misioneras Asamblea Cristiana. Me congrego en la iglesia Cristo Refugio de Salvación. El pastor es Ángelo Daniel Jiménez actualmente. ¿Y qué tiempo tiene siendo cristiano evangélico? Aproximadamente tengo 12 años. 12 años. Sí. Wow, varón, en victoria todavía, gracias a Dios. Y para adelante. Príncipe, hay una pregunta que yo sé que la gente se la va a hacer, pero se la voy a hacer yo porque yo estoy aquí, ya tiene. Amén. Varón, estamos hablando de que usted la mayor parte de su vida, hasta el momento, usted todo el tiempo nunca sintió tal vez como esa necesidad de tener a una pareja. Usted nunca tal vez tuvo esa intensidad, esa ganas de lo que tienen los jóvenes, de ir al cine, comer palomitas y ese tipo de cosas. Entonces, ya que usted inicia el proceso de ser cristiano evangélico, ¿qué tiempo transcurrió para que usted ya empezara a tener esa sensación, esos sentimientos, así una chica de que llevársela? Espérate, varón, espérate. Una cosa era que yo estuviera ahí y otra cosa fuera que yo lo sintiera. Yo recuerdo la experiencia de la evaluación última que nos hicieron cuando entrábamos. Un sacerdote que de hecho era del Capotillo preguntaba públicamente a quién no le gustan las mujeres, como una pregunta decisiva para evaluar quién entra y quién no entra. Y hubo un compañero que levantó la mano y dijo, no, a mí no me gustan. Y él le dijo así, crudamente, coja su maleta y váyase. Aquí a quien no le gusten las mujeres no puede tener este grupo. Más usted, varón, porque contra. Yo dije, si no te gustan las mujeres. Obviamente me gustan las mujeres, pero eso es. ¿Cómo es posible? Porque se supone que el sacerdote no debe de gustarle. ¿A usted le chocó esa Me chocó bastante y fue inmediatamente votado. Sí, pero ya como te digo, en el proceso, en el tiempo, incluso yo tenía mis jueguitos por ahí. Había un sacerdote que tenía la de él y él me decía, bueno, mira, para que tú me cubras, déjame yo cubrirte a ti. Y nos cubrimos entre los dos. Tú tienes lo tuyo y yo tengo lo mío.
Oh, varón, la cosa es así. Entonces, príncipe, ¿qué tiempo tiene usted casado, varón? Yo tengo 8 años casi de casado. Entonces, estamos hablando que voy a cumplirlo este mes. usted se casó teniendo 4 años en el Evangelio, según los números que me está diciendo. Sí, ¿Qué tiempo duró de noviazgo? 2 años. Porque cuando yo entré en la relación, comencé la relación con mi esposo, con mi esposa, fue una batalla. Porque ella sí era evangélica, ella sí era cristiana, pero yo todavía no había dado el paso. Entonces, yo todavía era el cristiano encubierto. Encubierto. Pero ¿quién fue que comenzó a mostrar interés hacia el otro? Realmente nos hicimos amigos. Okay. Ya después llegó un momento que ya estaban conscientes de que era tarde, es verdad, sentimos algún punto. Pues mira, ya, vamos a esto entonces. Varón, yo quiero que usted nos cuente aquí, que esto es algo que siempre nos gusta preguntarle. Usted mencionó ahorita que su padre inmediatamente usted le da la noticia de que ya va a ser cristiano evangélico. Él le dice que en ese momento se olvide de él, entonces Dios da la palabra. Entonces, yo quiero que usted nos cuente cuál fue el momento en el que usted dijo ese fue el momento más doloroso de mi vida. Que usted crea que se recuerde. Bueno, hubieron 2 momentos principales que para mí fueron los más dolorosos. Fue ese momento en el cual ese día mi papá se descarga conmigo por teléfono, me desfrauda, ¿verdad? Y no por el hecho material, sino por el lazo sentimental. Me imaginé eso. Y el otro es el momento en el que yo estoy dando testimonio en una iglesia evangélica. Mi mamá se paró en la puerta y me dijo, no te apures. ¿Cómo así? Me amenazó directamente. Entonces, es un momento que, oye, difícil, un momento tenso. Porque a mí se me fueron los ánimos al suelo. Y en ese momento incluso yo llegué a cuestionar, Señor, ¿qué fue lo que yo he hecho? O sea, estoy abandonado de mis padres, de mi familia, de mis amigos, de todos los que me rodean a nivel católico. Fue todo el mundo que me dio la espalda. Entonces, así mismo como usted mencionó lo negativo, yo creo que usted nos cuenta a mí cuáles son las cosas que usted ha dicho, óyeme, verdaderamente que Dios es maravilloso y que yo tomé la visión correcta. Hay muchas cosas. Mencióname la más importante. De las que yo puedo resaltarte como más importante, es el cambio que yo he visto en mi familia. Por medio de su accionar. Por medio de mi accionar y por medio de irle sembrando poco a poco la palabra. En mi casa se ha cambiado, en mi familia, cuando hablo de mi casa, hablo de mis padres, mis hermanas, se ha cambiado la perspectiva de lo que es el catolicismo. Incluso. O sea, que estamos hablando de que paulatinamente usted está predicando la palabra y está recibiendo respuesta de parte de Dios. Amén. Y tengo promesa de salvación con ellos. Amén. Entonces, mis hermanas, incluso hubo una hermana mía que me dijo, yo voy a la iglesia católica, pero yo no sé, porque a mí nada de eso me ha estado gustando, me he estado desencantando completamente. Yo no le digo más nada, simplemente le digo, ok, y sigo orando por ella, porque amén, yo entiendo que en algún momento ellas también pueden dar el paso. Amén. Y es bueno aclarar de que solamente estamos dando a conocer su testimonio. No estamos persiguiendo ni criticando a ninguna religión, que en este caso sería la Iglesia Católica. Creemos de que lo importante es servirle a Cristo de todo corazón. Amén. No tildamos de que cuál es la religión real, sino que tú le sirvas a Cristo genuinamente. Amén. Entonces, varón, para concluir, yo quiero que usted le dé un mensaje a aquellas personas que no tan solo necesariamente estén en la Iglesia Católica, en cualquier religión, que estén pasando por un momento de incertidumbre, de dudas. ¿Qué usted le recomienda a esa persona? Le puedo dar la recomendación que de hecho yo mismo tomé. ¿Cuál? Irse a sola a la presencia del Señor. Orarle a Dios, hablar con Dios, leer su palabra. En la Biblia está la verdad. En la Biblia se encuentra la respuesta a todas las dudas que uno tiene. Amén. Yo allí encontré todas las respuestas a las dudas que en algún momento de mi vida chocaron, que en algún momento de mi vida llegaron en la palabra de Dios. Yendo a buscarla. Y esto no es
usted sea cristiano evangélico, sea católico, no importa, léala. Porque la Biblia es el libro, es el manual de conducta que nos rige. Y no rige solo al cristiano, rige a todo ser creado por Dios, incluso más a los que somos hijos de Dios. Amén. Así que Dios le bendiga, varón. Fue un placer. Amén, amén. Haber dado dar a conocer esa historia a través de este canal. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y esto fue todo por hoy. Así que Dios te bendiga. Opina TV Show. Amén, amén.